Buen día, nosotros les vamos a presentar el capítulo 11 acerca del monopolio. Nuestro grupo está conformado por Ana María Guerra, Lucía Enríquez y Laura Cruz. El alto precio de las medicinas para tratar el SIDA es tan alto que desde 1981 han muerto más de 25 millones de personas, ya que muchas personas no pueden costearse los tratamientos. Lo interesante es que el costo de producción de la medicina, Convivir, es menor a 50 centavos, y el precio de las pastillas es 25 veces más alto que el costo de producción. Hay tres razones por las cuales se establece ese precio: el poder del mercado o monopolio, el efecto no puedes llevarlo contigo y el efecto el dinero de otra gente. Monopolio es una empresa o firma con el poder en el mercado, es decir, que pueden subir el precio sobre el costo marginal sin tener el miedo que lleguen otros competidores al mercado. GlaxoSmithKline es el productor más grande de Convivir y son los únicos vendedores legales de esta medicina, ya que son dueños de la patente de la medicina. Por ende, no hay ninguna otra empresa que pueda producir una medicina similar legalmente. Esa patente les da el poder por sobre el mercado de GlaxoSmithKline. Es por eso que pueden subir el precio por encima del costo marginal sin tener que preocuparse de que existan otros competidores. Hay otras fuentes de poder en el mercado, como acceso exclusivo a un insumo importante e innovación tecnológica. ¿Cómo las empresas utilizan el poder en el mercado para maximizar sus ganancias? Una firma con monopolio experimenta una curva de demanda también. Si el precio establecido es muy alto, las ventas disminuirán, pero si bajan, el precio y las ganancias aumentarán. Para maximizar las ganancias, una firma debe producir hasta que el ingreso de una venta adicional sea igual al costo de una venta adicional. Para una pequeña firma, el ingreso por una venta adicional es el precio de mercado, pero cuando una firma produce un producto en gran cantidad en comparación con todo el mercado, el precio del producto en el mercado bajará. Entonces, una empresa que produce una gran cantidad de producto en todo el mercado, el ingreso por una venta de una unidad más es menor al precio del mercado. El ingreso marginal es el cambio en los ingresos totales por vender una unidad adicional. Al vender más unidades, la empresa monopolista debe bajar el precio y, por consecuencia, hay una pérdida de ganancias en las ventas anteriores. Cuando la curva de demanda es una línea recta, la curva de los ingresos marginales empieza en la misma cantidad sobre el eje vertical, pero tiene el doble de la pendiente. Si la curva de demanda cruza el eje horizontal, la curva de ingresos marginales cortará el mismo eje, pero a la mitad de la cantidad que cruzó la curva de demanda. Una empresa monopolista usa su poder para ganar ganancias arriba de lo normal o positivas. Sobre todo las farmacéuticas pueden ser muy poderosas por los efectos de no te lo puedes llevar contigo o el dinero de otras personas. Si una persona tiene una enfermedad, ¿qué mejor manera que gastar el dinero que para prolongar su propia vida, ya que no se pueden llevar el dinero consigo mismo cuando se mueran? Muchas personas tienen seguros que pagan por estos medicamentos, es decir, el dinero de otras personas. Ambos efectos hacen que las personas con enfermedades letales compren grandes cantidades de medicina, incluso cuando el precio aumenta. Estos efectos hacen la curva de la demanda inelástica. Entre más inelástica la curva de la demanda, más aumentará el precio por encima del costo marginal. Un claro ejemplo son las aerolíneas grandes. American Airlines cobra más por un pasaje de Washington a Dallas que de Washington a San Francisco. El centro de actividad de American Airlines es en Dallas, de United es en Chicago y de Delta es en Atlanta. Entonces, si uno quiere ir de Washington a Dallas, hay menos opciones de aerolíneas que si fuera de Washington a San Francisco. Por ende, entre mayor sustitutos, más elástica es la demanda y menor es el precio. Los costos del monopolio. Los monopolios son malos porque ganan mucho menos subiéndole el precio de lo que pierden los consumidores. Es decir, los monopolios reducen el excedente total. La competencia maximiza los excedentes totales y los monopolios no. Esto se debe a que el excedente del consumidor disminuye mucho más de lo que las ganancias incrementan. A esta diferencia se le conoce como deadweight loss. La corrupción y la ineficiencia. Los monopolios son especialmente dañinos cuando los bienes que están siendo monopolizados
son usados para producir otros bienes. Por ejemplo, si General Steel sube el precio al acero, General Auto le subirá el precio a los carros. Y si todos buscan subir el precio a las llantas, a la tecnología del carro, etc., simplemente sería un caos. Los productores competitivos de acero buscan reducir precios para aumentar las ventas, y por consecuente se reduce el precio de los carros. Esto dará lugar a un crecimiento económico. En una economía monopolista, todas las empresas buscan subir el precio, y el costo resultante incrementa, causando pobreza y estancamiento. El mercado competitivo canaliza su interés propio hacia la prosperidad social. Los beneficios del monopolio. Si GSK bajara los precios, más personas podrían pagar la medicina. Entonces se proponen dos soluciones: que se abra la industria a los competidores al negarse a aplicar la patente, o forzar a que GSK baje los precios. En Canadá controlan los precios de las medicinas y en India no ofrecen patentes fuertes. Pero en realidad en Estados Unidos la investigación, desarrollo y las pruebas de la nueva medicina cuesta aproximadamente $1 billón. Es por eso que las empresas farmacéuticas como GSK necesitan subir el precio sobre el costo marginal para compensar la inversión inicial del desarrollo de la medicina. Las patentes son una forma de motivación para las empresas que quieren desarrollar nuevas drogas. Si las patentes farmacéuticas no son implementadas, el desarrollo de nuevas medicinas decrecería. También se debe tomar en cuenta que las patentes pierden su vigencia después de 20 años, y una vez vencida, nuevos competidores producen medicinas equivalentes y el dead weight loss se elimina. Otros ejemplos de bienes con altos costos de desarrollo y bajo costo marginal son los videojuegos. Desarrollar un juego cuesta entre 7 y 10 millones de dólares, y el producto en sí como $2. Pero el dilema es que se prefieren menor precio, pero menos videojuegos nuevos, o videojuegos más caros, pero mucho más juegos nuevos desarrollados continuamente. Es por eso que defienden el monopolio, que es bueno cuando se utiliza para proteger la innovación que llevará al crecimiento económico. Michael Kremer propone que si la patente vale $800 millones para una empresa, el gobierno puede venir y comprar la patente a 850 millones. La empresa se lo vendería y el gobierno podría romper la patente. Entonces, así bajarían los precios porque entrarían nuevos competidores y más personas podrían costarse de la medicina. De esta manera, se eliminan los dead weight loss e incentivaría a que las empresas sigan desarrollando nuevas medicinas. Lo malo es que el gobierno tendría que recaudar los taxes y los taxes generarían dead weight loss. Además, escoger el precio adecuado para comparar la patente es difícil y puede haber corrupción. Las escalas de economía y la regulación del monopolio. Los monopolios pueden surgir naturalmente, como cuando una empresa puede suministrar todo el mercado a un costo más bajo que 2 o más empresas. El metro es un monopolio natural, porque costaría 2 veces más si se construyeran 2 metros paralelos que construir uno, aunque sus costos serían el doble de altos. Economía a escala significa que un productor monopolista puede tener un costo más bajo de producción que las demás empresas. Es más barato producir electricidad para 100 millones de casas con una gran represa que con un panel solar para cada casa. Si la economía en escala es lo suficientemente extenso, los precios de los monopolios pueden ser más bajos que el precio de la competencia, y el volumen de producción del monopolio puede ser más alto que el de otras empresas. Establecer un control para poner el precio por debajo del precio del mercado genera escasez. Pero, sorprendentemente, cuando el precio del mercado es impuesto por un monopolista, el control de precios incrementa el volumen de producción. Establecer el precio igual al ingreso marginal, las empresas con control sobre el mercado experimentan pérdidas. El gobierno debería subsidiar a las empresas monopolistas para compensar la pérdida, pero eso involucra más impuestos y por ende más dead weight loss. Por ejemplo, cuando se desrelugó el cable de la televisión, subieron los precios, y aún así nuevas estaciones de televisión y la calidad de la programación incrementó dramáticamente.
Entonces ahora la gente, a pesar de que el precio era más alto, no les importaba porque habían más canales y lo disfrutaban más. Otros recursos del poder en el mercado son como las patentes y la patente de convivir de la empresa de GlaxoSmith podría ser un ejemplo. Las leyes que provienen de la entrada de los competidores, la economía de escala, los insumos difíciles de duplicar y la innovación. Muchas gracias.